Bien, el último punto que nos queda por ver es que una vez llega el partido nazi al poder, uno de los últimos aspectos que implantan en el poder, aparte de la economía autárquica, el rearmamento, la creación de un nuevo ejército o la imposición de esta política no no tolerante, es decir, una política intolerante y bueno, y eso donde todas las opciones políticas están prohibidas. Además de eso, el último punto es que se va a imponer la ideología y la manera de pensar del partido nazi. Con este fin se crea el Ministerio de Cultura y Propaganda, que es dirigido por Goebbels dirigido por Goebbels, que lo que va a hacer es difundir estas ideas de que existe, pues esto, esta raza superior, va a difundir unos postulados racistas por todas las partes que le puede llegar a la población, desde los medios de comunicación hasta el sistema educativo. Por eso se hace muchas veces, bueno, esta caricatura se utilizó porque Goebbels defiende la raza aria, que supone que son personas altas, blancas, rubias, y él era pues bajito, moreno y no muy agraciado físicamente tampoco. Entonces un poco una crítica, ¿no? Porque él sería todo lo contrario a estas ideas que se postulaban. También se reorganiza y politiza el sistema educativo. Lógicamente, tiene que ser un sistema educativo donde se eduque a los niños ya desde siempre en las ideas del partido nazi. Con este sentido, también se hacen asociaciones como las Juventudes Hitlerianas, donde los niños deben acudir y se hace toda una propaganda en torno al líder y al partido, y también hay asociaciones para mujeres para imponer todas estas ideas de la familia tradicional, donde la mujer debe ser el ángel del hogar y el marido debe ser el proveedor de la familia. Imponiéndose esta superioridad racial, se comienza a perseguir y a eliminar a todas las minorías. Es decir, se ha hablado mucho sobre el genocidio que se hizo con el pueblo judío, pero también persiguieron a gitanos, a personas también sin tener esto que ver con las ideas raciales, pero a personas que iban en contra del partido también eran represaliados, y también buscando esta eugenesia también se recluía y se exterminaba a los disminuidos físicos o psíquicos, porque se consideraban una carga para el Estado, es decir, si no podían trabajar y contribuir y debían sobrevivir con una paga propiciada por el Estado, eran un gasto que no debía asumir el Estado alemán, y para que no se perpetuasen en la especie humana, pues se les apartaba de la sociedad o después se les exterminará. Y luego también, por supuesto, lo que se hizo con el pueblo judío, que, bueno, el exterminio que se hizo con el pueblo judío, o como dentro de la cultura judía existe el término de la Shoah. Bien, en el caso en el caso de los judíos se hizo una persecución porque se decía esto, que los judíos eran apátridas, y como apátridas pues no les importaba financiar al bando enemigo en la Primera Guerra Mundial, y en base a esto comenzaron a extender estas ideas racistas en contra de los judíos y a hacer que fuera legítimo que la población descargara su odio contra ellos. Esta persecución empezó a llevarse a cabo en las calles, pero también se empezó a regular incluso desde la legislación. En 1933 ya se promulgaba el boicot a los negocios de judíos, como queriendo decir que se habían enriquecido financiando a bandos contrarios en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, ahora era lícito que boicotearan sus comercios y que fueran señalados como que era un comercio de un judío, para que la gente no acudiese allí a comprar. Aquí vemos un miembro de esta milicia que tenía el partido nazi en la puerta de este comercio, señalando claramente que pertenecía a una familia judía e intimidando pues para que la gente no acuda a este tipo de comercios. Es decir, primero empiezan a boicotearles económicamente, pero luego también en 1935 ya llegan las leyes de Nuremberg, donde ya sí que se hace una persecución directamente declarada contra los judíos. Se impiden matrimonios mixtos
donde puedan casarse un ario y una judía, o al revés, un judío y una mujer aria. También, pero estas leyes van más allá porque excluyen a los judíos de la ciudadanía, es decir, no se considera ciudadanos alemanes a los judíos, y luego veremos como dentro de en pasar más tiempo no se les considerará ni siquiera personas. Y un ejemplo es que aquí en los bancos pone nur for Arien. Esto quiere decir solo para arios, es decir, que un judío no podía pasear tranquilamente por el parque y sentarse. Eso estaba reservado a los ciudadanos, a los arios. Llegará también un momento en el que no puedan caminar por las aceras y, como veremos más adelante, otras cosas. También se hace, buscando esta eugenesia, a todas las personas se les hace, pues bueno, se busca si tienen antecedentes judíos, es decir, si tu abuela era judía, pues tú ya eres un cuarto de judío, es decir, buscaban incluso esta eugenesia, esta perfección, que nadie tuviera en su sangre de judíos. Luego empiezan, como ya no son considerados ciudadanos y no pueden gozar de los mismos derechos que un ciudadano alemán, se les empieza a obligar a portar este distintivo con la estrella de David para señalarlos como judíos. Esto podía ser muy peligroso porque al no tener derechos y no considerarse ciudadanos, estaban expuestos, al identificarse como judíos, estaban expuestos a agresiones, a vejaciones por parte de otros ciudadanos alemanes. Y esto llega finalmente a esta tensión legitimada por el Estado, estalla en la noche de los cristales rotos, donde se quemaron sinagogas, se hicieron grandes destrozos en comercio judíos con el objetivo de que no pudieran volver a abrir. Es decir, es una muestra de odio abierto hacia el pueblo judío. Y finalmente primero se empieza a recluir en guetos, en barrios los judíos, y luego empiezan a llevarse a campos de trabajo, a campos de exterminio. Bueno, serán después campos de exterminio, en un primer momento campos de trabajo donde llevaban a los judíos, como vimos en clase, en condiciones pésimas, con el objetivo de que fueran mano de obra esclava. Es decir, con la mano de obra de los judíos se producía armamento, se construían infraestructuras. Por eso, en cuanto llegaban allí, eran separados, y los que eran disminuidos físicos o psíquicos o estaban muy débiles, directamente se les apartaba. Iban a las famosas ruchas, donde se les rociaba con gas para que muriesen, para que los campos de concentración no tuviesen que hacerse cargo de ellos. En un primer momento iban a trabajar como mano de obra esclava, pero las condiciones son muy pésimas, están en condiciones infrahumanas, y luego es que después, incluso al no considerarse prácticamente personas, se empiezan a utilizar para hacer experimentos en ellos. Uno de los experimentos más famosos fue los que llevó a cabo el doctor Mengele, y bueno, incluso intentó crear híbridos entre persona y máquina, unir a gemelos. Muchas veces se intentaba con los judíos hacer experimentos para ver hasta dónde podía aguantar un cuerpo humano al frío o cayendo desde muchos metros. Todo esto con el fin de ver cómo hacer soldados más resistentes. Es decir, todo esto con el fin de la guerra. Entonces, tenemos que la medicina interna, a causa de esto y de las guerras mundiales, avanzó mucho, se conoció mucho el cuerpo humano por dentro, pero ¿a qué precio? En este momento incluso también se hacían vivisecciones, que es hacer una disección de una persona en vida, no de un cadáver, sino de una persona en vida. Entonces, todo esto lleva al final a la solución final. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estos judíos ya son un gasto más, se plantea la idea de exterminarles para que no continúen siendo un gasto, y entonces, claro, les exterminan e intentan, cuando Alemania pierde, intentan borrar todas las pruebas de lo que se ha hecho en los campos de concentración. Entonces intentan hacer desaparecer los cadáveres, pero no pueden. Los dirigentes nazis de los campos de concentración huyen, y cuando llegan los ejércitos de liberación se van a encontrar todo este espectáculo bastante desagradable. Y bueno, a partir de aquí vosotros también tenéis una actividad sobre esto y ya me iréis contando cosas, porque también ha sido muy controvertida la historiografía sobre el exterminio del pueblo judío.
Nada, y espero que estos vídeos os sean útiles y que os puedan servir para continuar aprendiendo en estos extraños momentos que vivimos de confinamiento. Ya sé que no es lo mismo que estar en clase, pero espero que os sirva un poco de ayuda y que podáis mantener el hilo y que lo sigáis haciendo igual de bien que lo estáis haciendo hasta ahora. Así que muchísimo ánimo, que ya va quedando menos.